con nosotros de inmediato Carlos Díaz Olivo, Luis Pavón Roca, buenas noches. Buenas noches. Y hemos invitado esta noche para que nos acompañe en este primer segmento el profesor Carlos Ramos, constitucionalista. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Y lo hemos invitado porque nos parece que esta se trata de una semana importante en la discusión de la situación fiscal del gobierno. Y comienzo con nuestro invitado esta noche. Profesor, esta ley que se aprobó esta semana es inconstitucional. Bueno, esta ley, dependiendo de las partes que utilice, porque la ley es bastante compleja, ¿verdad? Algunas de sus partes están fundamentadas sobre la base de que el país va a tener un estado de emergencia. Cualquier país que se rija bajo un estado de derecho constitucional como el nuestro, puede ser que haya ocasiones donde por una situación de emergencia que todavía no ha sido decretado, la ley de la autorización al gobernador para que decretara el periodo de emergencia, va a poner en riesgo derechos constitucionales. Si a la luz de la emergencia en particular que en ese momento esté tratando de resolver el gobernador violenta la Constitución o los derechos que se levanten, va a depender de la acción y el tribunal dirá. Sin lugar a duda, fuera de un estado de emergencia, la ley tiene serios problemas constitucionales. Pero la situación que vive el país es muy difícil. El gobierno está obligado a cuidar de sus ciudadanos. Es el planteamiento que hará el gobierno y el gobernador y en esa estaremos. Luis, fue bien atropellado este proceso esta semana. ¿Meritaba ese trámite tan rápido y tan atropellado? Bueno, parte del problema de falta de transparencia que acusa el presidente del Senado, precisamente más allá, en el contexto que lo vimos aquí, es el tema del contenido. Claro, no que dice la ley, que eso pues, cualquier persona que lea la ley lo sabe, es cómo eso se va a ejecutar. Y eso hay que preguntárselo al Ejecutivo. O sea, señor gobernador, usted va a expropiar, usted va a limitarse al banco, va a meterse con las corporaciones. O sea, hay unos poderes amplísimos que ve esa ley y le toca al Ejecutivo un poco orientar. Desde el punto de vista de tu pregunta específica, que es más procesal, pues yo creo que mi problema como analista mirando esto es que todavía hoy, domingo, yo no he escuchado la justificación para haberlo hecho de la manera en que se hizo. Yo creo que hay un debido proceso de aprobar una ley. Es algo que este partido ganó las elecciones precisamente criticando a Tomás Rivera Chats y la forma festinada y atropellada en que trató a la prensa en esto de legislar a las 3 de la mañana. Y yo creo que hay espacios donde se puede justificar, pero hay que justificarlo, señor gobernador. Hay que explicar, le toca a usted. Si quiere hacerlo solo, como intima, en contestación a Eduardo Batia, pues bueno, es una decisión del gobernador. Pero le toca a alguien, ciertamente, por qué esto se hizo de esta manera. Carlos, volviendo al tema de la sustancia y del contenido de este proyecto, ¿se sostendrá esto en un tribunal? Yo me inclino a pensar como el profesor Ramos, que desde el punto de vista estrictamente sustantivo jurídico tiene serios problemas constitucionales, a veces gravísimos, que uno no se podría explicar por qué se puso, salvo que piense que esto responde a otro objetivo. Y yo creo que eso es lo que sucede aquí. Esto no lo podemos analizar desde el punto de vista estrictamente jurídico, ni del punto de vista estrictamente procesal. Yo creo que el gobernador está jugando una carta dentro del contexto político congresional de lo que está pasando. Y ciertamente el gobernador quiere hacer patente el estado de indefensión en que vive el país, el estado crítico de la situación económica, y quiere enviar un mensaje al Congreso sobre lo que está pasando. Solamente dentro de esa perspectiva es que me parece que lo podemos entender, porque desde el punto de vista incluso histórico del Partido Popular, de lo que significa la importancia de la Constitución, de un Estado de Derecho, esto es al menos problemático. Y profesor, ¿y qué disposiciones de esta ley a usted le parecen más problemáticos? Bueno, más problemática desde el punto de vista que se van a enfrentar. Es decir, desde el punto de vista del Estado, el gobernador va a reclamar, y eso está en más de una disposición constitucional, el deber que tiene de cuidar a sus ciudadanos cuando haya un estado de emergencia. Vamos a empezar por ahí. La primera disposición con la que hay que balancear, y que es un poder inherente, que es hasta irrenunciable del gobierno, es cuidar por sus ciudadanos. Eso hay que contrastarlo con los derechos que se van a ver afectados. Por ejemplo, el derecho a que las obligaciones contractuales no se menoscaben, sobre todo cuando es un contrato que tenemos con el mismo gobierno, ¿verdad? El hecho de que la Constitución establece una prelación, una prioridad para el pago de ciertas deudas, otras disposiciones relacionadas con el debido proceso de ley, hay una serie de derechos constitucionales fundamentales
que en potencia se van a ver afectados si el gobernador decretase el llamado periodo de emergencia, que repito, el periodo de emergencia no ha empezado todavía. Ahora, aquí hay y perdona Luis que te interrumpa, aquí hay un problema conceptual, jurídico, que los que hicieron la Constitución ataron, bien o mal, pero ataron el interés del gobierno al interés de las entidades financiadoras y proveedoras de capital a Puerto Rico. Y como identificaron el progreso de Puerto Rico con la financiación que pudieran obtener de unos bonistas, dispusieron poner eso en la Constitución y lo antepusieron incluso al interés del pueblo. No en el 52 nada más, sino que en el 61 volvieron a enmendar la Constitución para hacerlo más preciso y establecer unos procesos en el tribunal expedito a favor de esos bonistas y esos acreedores, porque identificaban que los bonistas eran socios de Puerto Rico en el desarrollo económico del país. Ese juicio, bien o mal, lo hicieron nuestros constituyentes y los legisladores que en un momento dado enmendaron la Constitución. Ahora de buenas a primeras nos confrontamos como pueblo que ese juicio histórico tal vez no está en armonía con la realidad del pueblo ordinario. Y ese yo creo que es el gran choque de lo que tenemos que ver. Desde el punto de vista práctico, lo que el profesor está hablando del poder del Estado. Yo Estado tengo una responsabilidad. El problema con ese argumento y donde va a fallar cuando estén en el tribunal del juez Besosa o del juez Fusté antes de que se retire, si es que se retira, es que el juez va a preguntar, ok, de acuerdo con que el gobierno tiene que proteger la seguridad, la salud de sus ciudadanos, explíqueme, ejecutivo, de los 9.000 millones de dólares que usted tiene, ¿cuántos están dedicados a ese renglón? ¿Podrá contestar el gobierno de Puerto Rico que los 9.000? ¿O cuando empecemos a restar agencias y cosas que no sirven para nada, señores, bendito señor, que son fuentes de empleo? Que bien, pues eso es importante, pero eso no es el razón de Estado que va a aguantar. Pero es posible, profesor, levantar ese argumento o que el profesor tenga, que el gobernador tenga algún espacio para reclamar poderes extraordinarios o parecidos a los que están contemplados en la ley. Espacio lo tiene. Un espacio limitado, porque la Constitución tiene otras disposiciones constitucionales, pero es mucho más espacio del que tendría fuera de un estado de emergencia. Claro. Segundo, va a depender dónde se dé el pleito, porque si efectivamente se da en el Tribunal de Distrito Federal, lo cual es muy probable. Ahí es donde va a ser. Muy probable. Claro. Pues entonces allí el significado que tiene el poder de Estado de Puerto Rico, de un Estado de Estados Unidos, de un territorio frente a unos derechos constitucionales federales, va a ser más cuesta arriba. Y sobre todo el gobierno tiene un problema. Tiene un récord que no es muy bueno para establecer que ha agotado todas las posibilidades.